Mi nombre es Damián, tengo 31 años y mis manos casi siempre huelen a gasolina. Es el perfume de mi verdadera vocación, una que nunca ha olido a éxito para mi familia. Mi vida es un modesto apartamento de 2 habitaciones, un sedán fiable pero sin lujos, y el tipo de amor que no se mide en ceros a la derecha, sino en la fuerza con la que mi esposa, Ximena, me aprieta la mano en los momentos difíciles. Ella es el ancla que me mantiene cuerdo. Juntos tenemos a Renata, mi hija de 8 años, una pequeña artista con un mundo entero bullendo en la punta de sus lápices de colores, y a Iker, mi hijo de 5. Un torbellino de energía que cree que su padre puede arreglarlo todo, desde un juguete roto hasta un corazón decepcionado. Ojalá fuera cierto. Como cada diciembre, conducíamos por la carretera, devorando los kilómetros que nos separaban de la casa de mis padres, Ramiro y Lourdes. 2 horas de viaje. 2 horas de un silencio tenso en mi interior, una mezcla de esperanza estúpida y una resignación amarga que ya conocía de memoria. La esperanza susurraba que quizás este año sería diferente. La resignación se reía de mí, recordándome que los milagros de Navidad no aplicaban para los hijos segundones. Ximena, sentada a mi lado, sintió la rigidez en mis hombros. Su mano encontró la mía sobre la palanca de cambios. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Mientras las luces de la autopista se convertían en una línea hipnótica, mi mente se desvió, como siempre lo hacía en este trayecto, hacia el pasado. No a un recuerdo feliz, sino a la raíz de todo. Mi 10º cumpleaños. La imagen era tan nítida que casi podía oler el pastel de la tienda. Yo había estado soñando durante meses con una bicicleta de montaña que mi hermano Sebastián y yo habíamos visto en un catálogo. La deseaba con cada fibra de mi ser. Ese día, abrí mis regalos y encontré un conjunto de ropa. Práctica y duradera, dijo mi madre con una sonrisa satisfecha. Momentos después, Sebastián, que cumplía 14, desenvolvió su regalo, la bicicleta. Brillante, nueva, perfecta. Recuerdo haber mirado a mi padre, confundido, con el corazón hecho un nudo. Él simplemente se encogió de hombros y me dijo, Sebastián la necesita más para ir con sus amigos. Tú ya tienes tus piernas para correr. Esa frase se convirtió en el lema no oficial de mi infancia. Sebastián necesitaba. Yo corría. Llegamos. La casa de mis padres estaba vestida de gala, con luces parpadeantes que prometían una alegría que rara vez se sentía dentro. Mi madre, Lourdes, nos abrió la puerta y nos envolvió en abrazos que se sentían más como una formalidad que como un acto de afecto. Su sonrisa, perfectamente maquillada, no le llegaba a los ojos. Mi padre, Ramiro, me dio una palmada en la espalda sin apartar la vista del partido de fútbol que rugía en la televisión de pantalla plana. Qué bueno que llegaron, murmuró, pero sus palabras se perdieron en el grito del comentarista. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Renata e Iker corrieron hacia el árbol de Navidad, sus ojos brillando con esa inocencia que yo estaba desesperado por proteger. Ximena se acercó y me susurró al oído, estoy contigo, pase lo que pase. Sus palabras fueron un salvavidas en el mar de ansiedad que amenazaba con ahogarme. Sabía que la necesitaría. La noche apenas comenzaba. La calma duró poco. La puerta se abrió de nuevo y con ella llegó el epicentro del universo de mis padres, mi hermano Sebastián. Entró como si fuera el dueño del lugar, con su esposa Paula del brazo y sus 3 hijos, Gael de 10, Aitana de 8 y el pequeño Tadeo de 6, siguiéndolos como un pequeño séquito. Sebastián, 4 años mayor que yo, era gerente en una empresa de software y cada uno de sus gestos gritaba éxito. Llevaba un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual y hablaba con esa confianza innata de quien nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Inmediatamente, acaparó toda la atención. Contó una anécdota de su último viaje de negocios a San Francisco, salpicando la historia con nombres de restaurantes caros y marcas de tecnología. Mis padres lo escuchaban embelesados, asintiendo y riendo en todos los momentos adecuados. Yo, mientras tanto, sentía cómo me encogía, cómo me volvía una pieza más del mobiliario. Para mi padre, yo era sus manos sucias de grasa,
Sebastián era su traje limpio y su PowerPoint brillante. En un intento desesperado por incluir a mi familia en la conversación, aproveché una pausa para decir, Renata ganó el primer lugar en el concurso de dibujo de su escuela. Mi madre se giró hacia mí, su atención desviada por un segundo. Oh, qué bien, cariño, dijo, antes de volverse de nuevo hacia mi hermano. Entonces, Sebas, ¿ya decidieron qué marca de granito van a poner en la cocina nueva? El golpe fue sutil, pero certero. Mi hija, mi pequeña artista, reducida a una nota a pie de página en la gran saga de la vida de Sebastián. Llegó el momento de los regalos, la parte de la noche que yo más temía. Como era tradición, los hijos de Sebastián fueron los primeros. El papel de regalo voló por los aires, revelando 2 hipones nuevos y una consola de videojuegos de última generación. Los gritos de alegría de mis sobrinos resonaron en la sala. Mis padres parecían a punto de estallar de orgullo, como si esos regalos fueran una extensión de sus propios logros. Es importante que estén al día con la tecnología, sentenció mi padre con aire de sabio. Entonces, llegó el turno de mis hijos. Renata e Iker buscaron bajo el árbol, sus caritas llenas de expectación. Encontraron un solo paquete, pequeño y modestamente envuelto. Lo abrieron juntos. Dentro había un libro para colorear y una caja de crayones. Del tipo que se compra en la tienda de $1. Vi la confusión en los ojos de Iker, pero fue la reacción de Renata la que me rompió el corazón. Ella, con una madurez que una niña de 8 años no debería poseer, levantó la vista, forzó una sonrisa temblorosa y susurró, «Gracias, abuela». Pero vi cómo su voz se quebraba. Vi el brillo de las lágrimas contenidas. Fue como si me hubieran clavado una daga helada en el pecho. No pude más. Me levanté y seguí a mi madre a la cocina, que había ido a buscar más vino. «Mamá, ¿qué es esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro ronco. Ella se giró, y en lugar de vergüenza o arrepentimiento, vi una condescendencia irritada. Suspiró, como si yo fuera una molestia. «Ay, Damián», dijo, y cada palabra fue una bofetada. «Tus hijos son pequeños, no entienden de marcas». Desde el salón, la voz de mi padre se unió a la ejecución, cargada de una risa burlona, ¿para qué gastar de más? Y eso fue todo. No hubo gritos. No hubo una explosión de ira. Solo un frío glacial que se apoderó de mí. Una claridad terrible. Entendí que no se trataba de dinero, ni de marcas. Se trataba de valor. Y a los ojos de mis propios padres, mis hijos valían menos. Volví al salón, llamé a Ximena con la mirada, y ella entendió al instante. Sin decir una palabra, empezamos a ponerles los abrigos a nuestros hijos. Nos fuimos. Dejamos atrás las luces parpadeantes, los regalos caros y un silencio atronador que pesaba más que cualquier grito. La guerra acababa de empezar. El viaje de 2 horas de regreso a casa se sintió como una eternidad en el purgatorio. El coche estaba en un silencio casi absoluto, roto solo por la respiración acompasada de los niños, que se habían quedado dormidos en el asiento trasero, ajenos a la fractura que acababa de producirse en nuestra familia. Ximena no soltó mi mano en todo el camino. Su pulgar trazaba círculos lentos sobre mis nudillos, un lenguaje silencioso que decía no estás solo en esto. Yo me aferraba a su mano como un náufrago a una tabla. Mi mente era un torbellino de humillación y rabia. Las palabras de mis padres se repetían en un bucle cruel, no entienden de marcas. ¿Para qué gastar de más? Cada repetición avivaba el fuego en mi pecho. Una vez en casa, llevamos a los niños a sus camas. Renata, medio dormida, me abrazó y susurró, no importa el regalo, papi. Te quiero. Y eso, esa pureza en medio de tanta basura, fue lo que solidificó mi resolución. Cuando cerramos la puerta de su habitación, Ximena me miró, sus ojos oscuros llenos de una determinación feroz. Esto se acabó, Damián, dijo, su voz firme como el acero. No por nosotros, por ellos. No voy a permitir que mis hijos crezcan sintiendo que valen menos. No en mi guardia. Ver esa fuerza en ella me dio el empujón que necesitaba. No pude dormir.
Di vueltas en la cama hasta que la primera luz del amanecer tiñó el cielo de un gris pálido. Me levanté y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa, solo con mi teléfono y el zumbido de la nevera. Abrí WhatsApp y entré en el grupo Familia Unida. ¡Qué ironía de nombre! Mis dedos temblaban mientras empezaba a escribir. Escribí un párrafo entero, crudo y lleno de ira, y luego lo borré. No, la ira no era suficiente. Necesitaba ser preciso. Necesitaba que doliera. Abrí la galería de mi teléfono y me detuve en una foto que había tomado la semana anterior, Renata e Iker, riendo a carcajadas en el parque, con los ojos llenos de luz. Esa era mi verdad. Esa era mi razón. Empecé a escribir de nuevo, esta vez con una claridad helada. No era un arrebato, era un manifiesto. Detallé la humillación constante, el favoritismo descarado, el recuerdo de la bicicleta. Y luego llegué al núcleo. Anoche, la excusa fue que, no entienden de marcas. Pero lo que realmente quisieron decir es que no entienden de ser menospreciados, de ser tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia familia. Pues bien, yo sí lo entiendo, y mi trabajo como su padre es asegurarme de que ellos nunca tengan que aprenderlo. Terminé con una frase que no admitía réplica: esta farsa se ha terminado. No volveremos a participar en un evento familiar hasta que Renata e Iker sean tratados con el mismo respeto y amor que sus primos. Punto. Mi pulgar flotó sobre el botón de enviar durante un largo segundo. Era el punto de no retorno. Era prenderle fuego a todo. Miré de nuevo la foto de mis hijos. Y pulsé. Apagué el teléfono inmediatamente después. No quería ver la carnicería. Sentí una oleada de terror, seguida por la exhalación más profunda y liberadora de toda mi vida. Cuando Ximena se levantó un par de horas después, me encontró en la misma posición, mirando la pantalla negra de mi teléfono. Le conté lo que había hecho. Ella leyó mi copia del mensaje, que había guardado en mis notas. Cuando terminó, me miró, y en lugar del miedo que yo esperaba, vi un orgullo inmenso. Ya era hora, dijo simplemente. A media mañana, la curiosidad me venció. Encendí el teléfono. Fue como abrir las compuertas de una presa. Decenas de notificaciones. Llamadas perdidas de mis padres, de mis tíos. Mensajes en el grupo que iban desde la incredulidad hasta la furia. ¿Cómo te atreves a ventilar esto en público?, escribió mi tía Elodia. Mi padre había escrito un escueto: tienes que estar bromeando. Pero en medio de ese campo de batalla digital, había un mensaje privado. Era de mi prima Frida. Por fin alguien lo dijo. Todos lo vemos, pero nadie se atreve a hablar. Estoy contigo, primo. No estás loco. Ese mensaje fue un bálsamo. No estaba solo. No me lo había imaginado todo. Ese mismo día, la rebelión se transformó en un plan. Ximena, que siempre ha sido la estratega de nuestra pareja, sacó una libreta y su ordenador portátil. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien, declaró. Desplegó hojas de cálculo, analizó nuestros gastos y diseñó lo que llamó un presupuesto de guerra. Recortamos todo lo no esencial. Se acabaron las cenas fuera, las suscripciones innecesarias, los pequeños lujos. Cada céntimo contaba. Mientras ella trazaba nuestro futuro financiero, yo me sentía atraído por el garaje. Abrí la puerta y allí estaba, cubierto de polvo y olvido, mi Chevy de 1978. Un proyecto que había empezado con ilusión años atrás y que la vida había dejado en pausa. Era un montón de óxido y promesas rotas. Pero de repente, lo vi con otros ojos. No era chatarra. Era una oportunidad. Era la llave. Volví a la cocina. Ximena seguía tecleando furiosamente. Puse mis manos sobre las suyas para detenerla. Me miró, confundida. Tengo una idea, le dije, y la llevé al garaje. Le señalé el coche. Voy a restaurarlo. Lo venderé. Y con ese dinero, compraremos otro. Y otro. Me miró, luego miró al coche, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Un negocio. No, le respondí,
poniendo mis manos sobre el capó frío del Chevy. Una declaración de independencia. En ese garaje, entre el olor a aceite y el frío del metal, yo no era el hermano menor de nadie. Era un creador. Y con estas manos, iba a construir nuestra salida de emergencia. Si te está gustando esta historia y la lucha de esta familia, te pido un pequeño favor que ayuda muchísimo al canal. Dale al botón de me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que YouTube muestre este video a más personas. Muchas gracias por tu apoyo, de verdad. Ahora, sigamos con la historia. Los siguientes 3 meses se convirtieron en un borrón de grasa, sudor y determinación. Mi vida se dividió en dos: de día, era el mecánico asalariado que cumplía órdenes en un taller ajeno; de noche, me transformaba. El garaje se convirtió en mi santuario y mi campo de batalla. Las noches se mezclaban con los días, alimentado por café barato y el apoyo incondicional de Ximena, que me dejaba un termo y un sándwich en el banco de trabajo antes de irse a dormir. Renata a veces se escapaba de la cama y se sentaba en un taburete, observándome en silencio, pasándome una llave inglesa como si fuera la asistente de un cirujano. Va a quedar brillante, papi, decía, y sus palabras eran más combustible que cualquier cafeína. Pero la independencia nunca es un camino fácil. Cuando estaba a punto de terminar el trabajo de carrocería, llegó el desastre. Mientras revisaba el motor, encontré una fisura casi invisible en el bloque. Una herida mortal para el corazón del coche. Mi propio corazón se hundió. La reparación era costosa, mucho más de lo que nuestro presupuesto de guerra permitía. Sentí el peso del fracaso aplastándome. Se acabó, le dije a Ximena esa noche, con la voz rota. No podemos permitírnoslo. Tenían razón. Soy un soñador. Ximena me dejó desahogarme. Y cuando terminé, en lugar de consolarme, me miró con una chispa de desafío en los ojos. No, no se acabó, dijo. Luchamos. Al día siguiente, el aroma de la gasolina en el garaje empezó a mezclarse con otro olor, el de la vainilla y la canela. Ximena, desempolvando una vieja receta de su abuela, empezó a hornear pasteles de 3 leches. Creó una página sencilla en redes sociales, sacó fotos con su teléfono y empezó a venderlos a amigos y vecinos. El primer pedido fue de 5 pasteles. A la semana siguiente, eran 20. Era un éxito modesto, pero cada dólar que ganaba iba a un frasco en la cocina etiquetado motor. Nuestra casa se convirtió en una extraña sinfonía de trabajo duro, el rugido de las herramientas y el dulce aroma de nuestra pequeña rebelión. Con el dinero de los pasteles y mis últimos ahorros, pude reparar el motor. Cuando finalmente lo arranqué y escuché su ronroneo profundo y estable, sentí una oleada de triunfo que ninguna felicitación de mis padres me había dado jamás. Pinté el Chevy de un azul eléctrico que brillaba bajo la luz del sol. Parecía un fénix renacido de sus cenizas. Lo publiqué en un sitio web de coches clásicos, con el corazón en un puño. 2 días después, un coleccionista de otra ciudad me llamó. Vino a verlo, caminó a su alrededor en silencio durante 10 minutos y luego dijo una cifra. Era más del doble de todo lo que habíamos invertido, incluyendo el coste de la reparación del motor. Esa tarde, cuando el dinero apareció en nuestra cuenta bancaria, Ximena y yo nos abrazamos en medio de la cocina. No dijimos nada. Solo lloramos. Eran lágrimas de alivio, de agotamiento y de una victoria que nos sabía a gloria. Habíamos ganado la primera batalla. La victoria del Chevy nos dio el impulso que necesitábamos. Pagamos la tarjeta de crédito que nos estaba ahogando y, por primera vez en años, teníamos un pequeño colchón en el banco. No lo usamos para celebrar. Lo reinvertimos. Una semana después, estaba remolcando a casa mi siguiente proyecto, una apuesta mucho más arriesgada, un Ford Mustang de 1966. Estaba en un estado lamentable, más óxido que coche, pero bajo la ruina, podía ver la leyenda. Era un proyecto que me llevaría casi medio año. Mientras me sumergía en las entrañas del Mustang, el mundo exterior, el de mi familia, intentó volver a entrar. Una tarde, mi teléfono sonó.
Era mi padre. No había hablado con él desde la fatídica noche de Navidad. Su voz sonaba forzadamente casual. No preguntó cómo estábamos. No se disculpó. Fue directo al grano. Hola, Damián. Te llamo por el fondo familiar. Estamos juntando dinero para ayudar a tu hermano con el enganche de una casa nueva. Es más grande, la necesitan por los niños. Contamos con tu aportación. Me quedé en silencio, sujetando un carburador lleno de grasa. La audacia de la petición me dejó sin aliento. Esperaba ira, esperaba gritos, pero en su lugar, sentí una calma gélida. Era la calma de alguien que ya no tiene nada que perder. Papá, dije, y mi voz sonó extraña, más profunda, más firme. No voy a dar ni un centavo. Todo mi dinero y todo mi esfuerzo, cada hora que paso aquí sin dormir, es para el futuro de mis hijos. Para su casa. Para su educación. Si quieren ayudar a Sebastián, es su decisión. La mía ya está tomada. Hubo un silencio aturdido al otro lado de la línea. Antes de que pudiera responder, colgué. Sentí como si acabara de derribar un muro invisible que me había aprisionado desde que tengo memoria. Era libre. El Mustang resultó ser un maestro exigente. Me enseñó lecciones de paciencia y precisión. Y me enfrentó a un desafío que casi me derrota. Había una pequeña pieza cromada, un embellecedor del guardabarros, que era imposible de encontrar. Era específica de ese año y modelo. Pasé semanas buscando en internet, llamando a desguaces de todo el país. Nada. Estaba estancado. Una noche, frustrado, en lugar de rendirme, me senté con un trozo de metal, un soplete y herramientas que apenas sabía usar. Vi tutoriales en internet hasta las tantas de la madrugada. Medí, corté, calenté, moldeé. Mis primeros intentos fueron desastrosos. Pero persistí. Y después de una semana de prueba y error, de quemaduras y maldiciones, lo conseguí. Fabriqué una réplica perfecta de la pieza. No solo había salvado el proyecto, había descubierto una nueva habilidad, un nuevo nivel de artesanía. Sabía, en ese momento, que ya no era solo un mecánico. Era un artesano. Y eso, nadie podría quitármelo. El Mustang de 1966, con su pintura rojo cereza y el embellecedor que yo mismo había forjado brillando como una joya, no duró ni una semana en el mercado. Lo compró un coleccionista que voló desde otro estado solo para verlo. No regateó. Simplemente escribió un cheque con una cantidad que me hizo temblar las manos. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Esa noche, Ximena y yo nos sentamos en el suelo de nuestra sala, con el cheque sobre la mesa de centro, y planeamos nuestro futuro. Ya no era un sueño. Era un plan de negocio. 2 meses después, estábamos frente a un pequeño local con un gran portón de garaje en una zona industrial de la ciudad. El letrero descolorido decía se alquila. Con el dinero del Mustang, pagamos el depósito y 6 meses de alquiler por adelantado. El día que nos dieron las llaves no hubo champán ni fiesta. Lo celebramos con refrescos de botella y un pastel de 3 leches hecho por Ximena, sentados en cajas de cartón vacías. Renata, con su caja de colores a cuestas, se acercó a una de las paredes desnudas y pegó un dibujo. Era un dibujo del taller, y sobre la puerta había escrito con letra infantil pero firme, Taller Damián y Familia. Ese dibujo se convirtió en nuestro manifiesto, en nuestra declaración de intenciones. El negocio empezó despacio. Pequeñas reparaciones, cambios de aceite. Pero mi reputación como el tipo que podía arreglar lo imposible empezó a correr de boca en boca. La historia de la pieza del Mustang que fabriqué se convirtió en una especie de leyenda local. Empezaron a llegar clientes con coches clásicos, proyectos que otros talleres habían rechazado. Mi habilidad para fabricar piezas únicas se convirtió en nuestro sello distintivo, en nuestro servicio premium. Ximena se encargaba de la contabilidad, de los clientes, de todo. Éramos un equipo perfectamente engrasado. Y por primera vez, sentí que estaba construyendo algo sólido, algo real. Nuestro propio castillo, ladrillo a ladrillo.
Justo cuando empezábamos a sentir que habíamos encontrado la paz, el pasado llamó a la puerta. Mi madre, Lourdes, insistió en organizar una cena familiar. Para arreglar las cosas, dijo por teléfono. Mi primer instinto fue negarme. Pero Ximena me convenció. Tenemos que ir, dijo. Pero esta vez, jugamos con nuestras reglas. Acepté con una condición, sin hablar de dinero, y con la promesa de un trato equitativo. Llegamos a la cena sintiéndonos como si fuéramos a una negociación de paz en territorio enemigo. La atmósfera era tensa. Mis padres se esforzaban demasiado por ser amables. Sebastián y Paula apenas nos miraban. La conversación fue forzada y superficial. Y entonces, llegó el momento de los regalos. Esta vez, mis padres habían intentado ser justos. Mis hijos recibieron un set de construcción decente. Los hijos de Sebastián, una tableta gráfica para dibujar. El valor monetario era quizás similar, pero el mensaje seguía ahí, para sus hijos, herramientas de creación digital, para los míos, juguetes. Cuando terminaron de abrir los regalos, supe que era ahora o nunca. No para gritar, sino para poner un punto final. Pedí la palabra. La sala quedó en silencio. Saqué mi cartera, pero no para ofrecer dinero. Saqué una foto doblada. Era una foto de la pieza cromada que había fabricado para el Mustang, junto a una foto del pastel de 3 leches de Ximena. Las puse sobre la mesa. No voy a hablar de juguetes, empecé, mi voz tranquila pero cargada de peso. Voy a hablar de valor. Miré a mis padres. Durante años, me hicieron sentir que mi trabajo, mis pasiones, valían menos. Que yo valía menos. Luego, me giré hacia mi madre. En Navidad, dijiste una frase que se me grabó a fuego. Dijiste que mis hijos no entienden de marcas. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. He pensado mucho en eso, mamá. Y me pregunto si tu lógica es que, si no entienden de marcas, tampoco entienden de justicia. ¿De amor incondicional? ¿De sentirse valorados? Porque eso es lo que les quitaste esa noche. Y eso que ven en esta mesa, dije, señalando las fotos, es nuestro valor. El que construimos con nuestras propias manos cuando nos dejaron claro que no podíamos contar con el vuestro. El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida. Mi madre se tapó la boca con la mano, sus ojos llenos de lágrimas que, por primera vez, parecían genuinas. Mi padre miró fijamente su plato, como si contuviera todos los secretos del universo. Sebastián, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta ingeniosa. Se veía pequeño. Nos levantamos. Tomé la mano de Ximena. No había ira en mí, solo una profunda y triste sensación de cierre. Salimos de esa casa por última vez, no como el hijo segundón, sino como el hombre que había encontrado su propio valor. Han pasado 5 años desde esa cena. La relación con mi familia de origen nunca volvió a ser la misma, y doy gracias por ello. Se rompió la farsa y en su lugar quedó una cordialidad distante, frágil, pero basada en un nuevo tipo de respeto. Un respeto que me gané, no que me concedieron. Sebastián y yo hablamos de vez en cuando. Conversaciones cortas, sobre el tiempo, sobre los coches. Nunca sobre el pasado. Es un territorio minado que ambos evitamos. Nuestro taller, Damián y familia, ya no es tan pequeño. Tuvimos que contratar a 2 mecánicos más. Ximena dirige la oficina como una generala y nuestros pasteles de 3 leches son legendarios entre la clientela. El año pasado, compramos una pequeña casa con un gran patio trasero. Un lugar donde nuestros hijos pueden correr sin límites. Ahora mismo, estoy en el taller. El sol de la tarde entra por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que bailan en el aire. Iker, que ahora tiene 10 años, está a mi lado, lijando con cuidado una pequeña pieza de madera para un coche de juguete que estamos construyendo juntos. Me imita en todo, hasta en la forma de fruncir el ceño para concentrarse. Renata, ya una adolescente, está en la oficina, dibujando en una tableta. La misma que le regalamos en su último cumpleaños.
Está diseñando un nuevo logo para el taller. Ximena entra con 2 tazas de café, me da un beso que sabe a hogar y se sienta a revisar las cuentas. Miro a mi alrededor. El sonido de las herramientas, la risa de mi hijo, el olor a café y a trabajo honesto. No heredé una fortuna ni un apellido importante. Heredé un don en mis manos y la furia de un padre para proteger a los suyos. Construí mi propio reino, no de ladrillos y cemento, sino de respeto y amor propio. Y ahora les pregunto a ustedes, mi jurado de Internet, ¿hice lo correcto al romper el silencio y fracturar a mi familia para construir la mía? ¿O hay heridas que es mejor nunca tocar? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te conectas con relatos como este, suscríbete, deja un me gusta y cuéntame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo viaje.